Hola, aquí estoy de vuelta. Te parecerá extraño este título en inglés por el tipo de comida que normalmente preparo. Southern Fried Corn. En español, maíz frito sureño. Y cuando te hablo de sureño me refiero específicamente al sur de los Estados Unidos. Este es uno de esos platos que nos reafirma que de lo más sencillo podemos obtener los más ricos sabores. Esto nos transporta a la niñez y nos hace entender por qué el maíz ocupa el puesto de honor que tiene en toda Latinoamérica. Sé que muchos no estarán familiarizados con este plato y que algunos pensarán que les estoy hablando de una gran mazorca de maíz frita. Sin embargo, esto es algo que se compararía más a una crema de maíz, aunque la comparación quizás no sea la mejor. Te hablo de maíz fresco, literalmente cortado de la mazorca y frito en mantequilla en una sartén de hierro fundido. Recuerdo que lo probé en Louisville, en Kentucky, a raíz de una visita que hice a esta ciudad del sur de los Estados Unidos, y cuando el mozo me lo recomendó, dudé en aceptar su sugerencia. Sin embargo, como soy de los que les gusta explorar sabores, me animé y quedé no solo impresionado, más bien encantado con este plato. Te puedo asegurar que es tan sabroso que te lo puedes comer solo, aunque normalmente lo ofrecen como guarnición de un plato principal. Esta receta requiere de un tipo de maíz lo suficientemente dulce y tierno como para que se pueda consumir en grano. Conseguir este tipo de maíz hoy en día no es difícil, sin embargo, no siempre fue así, ya que el maíz tiene una historia muy larga y compleja. Como te expliqué en el video de las arepas, si no lo recuerdas, aquí arriba tienes un enlace para que lo veas, no tiene desperdicio. El maíz es una gramínea anual originaria y domesticada por pueblos indígenas en Centroamérica desde hace unos 10.000 años. Fue introducida en Europa en el siglo XVII y en la actualidad es el cereal con mayor volumen de producción a nivel mundial, superando incluso el trigo y el arroz. En América Latina hay más de 220 razas de maíz. Sin embargo, las más significativas son el maíz duro, el cual se caracteriza por tener una mazorca de granos duros y redondos. El grano está conformado mayoritariamente por almidón. Su cultivo se realiza en climas fríos y húmedos y se caracteriza por ser fuerte y resistente a plagas. Es el que se utiliza para la elaboración de la maicena o de la fécula de maíz, como también se le suele llamar. Este tipo de maíz duro puede verse de distintos colores: maíz morado, maíz azul, maíz rojo, maíz verde, maíz negro, maíz duro amarillo, maíz duro blanco, maíz duro anaranjado, maíz de color crema y maíz duro verde. El maíz dulce tiene como característica principal que sus granos son relativamente blandos, ya que tienen un % alto de humedad y con un elevado nivel de azúcares. Por esta razón tiene sabor dulcito. El proceso de cultivo es más susceptible a plagas, por esta razón no se cultiva en muchos países y esto hace que no sea tan común como el tipo de maíz duro. Este es el maíz de esta receta. Maíz reventón o reventador. Este tipo de maíz es muy parecido al maíz duro, ya que su grano se caracteriza por ser redondo y duro. También puede tener forma oblonga. Su uso principal, y como más se le conoce, es en las famosas palomitas de maíz o cotufas, como se le conoce en Venezuela. Cuando este grano se cocina, revienta y la parte del grano denominada endospermos sale y se convierte en lo que conocemos como palomita de maíz. El maíz dentado es una de las especies de maíz que más se cultiva. Su grano está compuesto por más almidón blando que los maíces duros y solo en los extremos del grano tiene almidón duro. En el proceso de secado del grano, este toma una forma muy parecida a un diente y es por esta razón que se le da el nombre de maíz dentado. Como desventaja, su cultivo tiende a ser susceptible a enfermedades y además su secado demora mucho más que el secado de los maíces duros. Se utiliza tanto para alimentos de los humanos como para animales. También es utilizado para fines industriales. Otro tipo de maíz es el maíz harinoso. Este tipo de maíz tiene uno de los granos más blandos de todos los tipos de maíz que anteriormente mencioné. Pueden verse al igual que el maíz duro en varios colores. Su uso principal es en la alimentación humana, tanto en la preparación de varios platos como en las bebidas. Como desventaja, tiene que su cultivo es muy débil, ya que al ser tan blando se pudre con facilidad y es bien susceptible a gusanos, no solo durante el proceso de siembra,
también durante su periodo de almacenaje. El maíz ceroso. El nombre de este tipo de maíz viene dado porque su grano tiene como característica que es ceroso y un poco opaco, y además blando, por lo que en muchas regiones es utilizado como alimento. Al contrario de los tipos de maíz duro o de los dentados, este tipo de maíz ceroso está constituido por amilopectina, muy útil para los deportistas, ya que es un elemento que el organismo humano absorbe rápido, evitando así molestias estomacales. El maíz opaco con proteínas de calidad. Este tipo de maíz es el más nutritivo y es el que más proteínas de calidad posee. Según estudios, tiene aminoácidos esenciales, triptófano y lisina, en cantidades superiores a los otros tipos de maíces. El grano es blando y tiene una textura yesosa y con un color opaco. Al ser un grano tan blando, el cultivo se ve afectado por las plagas, y con el paso de los años se ha tratado de cruzar con otros tipos de maíces para lograr eliminar estas deficiencias para ganar proteínas de calidad. El maíz común es el utilizado para las mazorcas verdes. Se le denomina así al tipo de maíz que es utilizado como alimento y que se consume preferiblemente hervido o asado. Esta variedad ha sido adoptada en las regiones donde no es común ver los otros tipos de maíz como el duro o el dulce. Y por último te mencionaré al maíz baby. Este no se podía quedar fuera, es el que usamos en la comida china. Este tipo de maíz es de los más exóticos. Son mini mazorcas de color amarillo claro y se ven en muchos supermercados. Para lograr estas mini mazorcas durante el cultivo del maíz, específicamente antes del proceso de polinización, los frutos jóvenes son recogidos, logrando así una mazorca pequeñita. Estos frutos son conservados en envases y distribuidos para que puedan consumirse frescos. El cultivo de este tipo de maíz se da en zonas tropicales y durante todo el año. Te aseguro que cuando vuelvas a ver una mazorca de maíz vas a pensar en todo esto que te he dicho. Las variedades de maíz naturalmente dulce evolucionaron como una mutación genética que hace que los granos acumulen aproximadamente 2 veces la cantidad de azúcar que el maíz de campo. Estos tipos de maíz son el resultado de mutaciones recesivas y debido a que los colonos no tuvieron realmente expuestos al maíz dulce hasta finales del siglo XVIII, no es de extrañar que las variedades dulces de maíz no se hicieran más populares en América del Norte hasta el siglo XIX, cuando quienes lo cultivaban comenzaron a experimentar con ellos y a cruzarlos con otras variedades, haciendo que el grano fuera aún más dulce y tierno que nunca. Curiosamente, fue la invención del proceso de enlatado en el siglo XIX lo que despertó el deseo de desarrollar variedades de maíz dulce aún más dulce, para que el sabor del maíz dulce fresco en la mazorca se pudiera capturar en una lata y con ello disfrutarlo todo el año. Así nos los vendieron. Las variedades modernas de maíz dulce se cultivan para que sean lo más dulces posible y contienen de 3 a 4 veces más azúcares que sus contrapartes de campo. Así que a menos que tengas maíz importado, probablemente no conseguirás exactamente el sabor de aquel maíz que probé en Louisville. Sin embargo, después de un par de intentos y algún poco de investigación, he logrado conseguir con nuestro maíz nacional un resultado que puede competir bastante bien con el sureño de los Estados Unidos, y esa es la receta que hoy te traigo. Y antes de iniciar con la preparación, quiero decirte que si este video es de tu agrado, deberías suscribirte a mi canal. Con esto no solo te enteras de los nuevos platos que he realizado, además me motivas a continuar produciendo más y mejor contenido de calidad. Esto solo puedes hacerlo directamente en el canal de YouTube, así que si estás viendo este video desde WhatsApp u otra aplicación en tu celular, abre ahora la aplicación de YouTube o ingresa en el navegador web a la dirección del canal que aquí te dejo. Si eres usuario de Instagram, puedes seguir mi canal. Allí siempre te doy el avance del plato que presentaré próximamente. Ahora, sin más preámbulo, pasemos a la preparación. Para preparar este rico plato, vas a necesitar mazorcas de maíz tierno, lo más tierno posible. Observa que en esta mazorca de maíz los granos no están totalmente parejos en tamaño. Esto es un indicador de que es un maíz no transgénico. El transgénico tiene una simetría casi perfecta y en realidad una mazorca de maíz no es así. Tiene imperfecciones como todos. Hay granos que no son del mismo color, incluso algunos más pequeños que otros. Esto es normal.
Limpia bien las mazorcas eliminando todos los restos de barba que puedan tener y comenzaremos entonces a cortar el grano con ayuda de un cuchillo bien afilado. Observa que el cuchillo se desplaza con facilidad. Ten la precaución de hacer esto dentro de una olla, porque los granos se esparcirán por toda la superficie de trabajo y asimismo asegúrate de que el corte lo hagas en la dirección opuesta a la mano. Mantén siempre la seguridad en el área de trabajo. Una forma de saber si el maíz está tierno es presionando la uña del dedo sobre uno de los granos y debe salir un poquito de agua, de la que el grano tiene. Muchas veces sale un poco de humedad, es decir, la uña sale un poco húmeda, aunque no sale agua. Esto es un indicador de que no está todavía lo suficientemente tierno. A veces por el efecto del frío en el supermercado, el grano se va secando, así que asegúrate de conseguir un maíz lo suficientemente tierno. De cualquier forma, si no consigues maíz adecuado para esta preparación, esto es, repito, suficientemente tierno, entonces puedes optar por utilizar latas de maíz dulce. No va a ser lo mismo, pero va a tener la ternura y el dulzor que esperamos. Este procedimiento lo haremos a dos etapas. La primera, donde quitamos la capa más externa, es decir, la que corresponde a los granos, y la segunda, donde volteamos el cuchillo al revés, o sea, por el lado contrario al filo, para raspar completamente todo el almidón que queda en la mazorca. Deben quedar hoyitos donde antes estaba depositado el grano. Fíjate que en la medida que voy raspando la tusa, que es como llamamos a lo que queda de la mazorca, se va volviendo blanca, indicativo de que ya no hay más granos ni tampoco almidón. Este paso es muy importante porque es necesario liberar todo ese almidón que queda en la mazorca, el cual aportará toda la cremosidad cuando comencemos la cocción. Tómate tu tiempo. Es un proceso sencillo, pero debe hacerse con cuidado. En esta receta no hay medidas exactas. Tu deseo será el límite. ¿Y por qué te digo esto? Porque con apenas limpiar una mazorca, la cantidad de maíz que obtuvimos no es suficiente como para una guarnición completa. Entonces, ten presente esto a la hora de decidir qué cantidad vas a preparar. Avancemos un poco con ayuda de la edición y veamos cuál ha sido la cantidad que he obtenido con mis 6 mazorcas que he raspado. Muy bien, la tecnología de edición nos hizo ganar algunos minutos de raspado y hemos logrado obtener algo así como unos 200 gramos de maíz de granada, con el almidón que le acompaña. Ahora vamos a hacer algo de lo que te he dicho que he ido practicando. Vamos a hidratar un poco más el grano, ya que no estaba lo suficientemente tierno que requiere la preparación. Es así entonces como estoy incorporando cerca de una taza de agua natural y lo voy a dejar reposar para conseguir un poco de mayor ternura en ese grano de maíz. Bien, he dejado transcurrir unos 20 minutos de reposo y ahora vamos al fuego. Fíjate que estoy utilizando uno de estos calderos de hierro que son muy prácticos para esta preparación. La razón de la utilización de un caldero de hierro es una tradición en los Estados Unidos. Y es porque allí se hace en el barbecue, a la leña, lo cual le da ese toquecito ahumado que probablemente te guste. Y también puede hacerse en el horno, el cual aportará la cantidad de calor necesaria para que se cueza lentamente. Si has optado por utilizar lata de maíz dulce, ese maíz ya está suficientemente tierno y el tiempo de cocción no debería excederse, porque obtendrías una crema o pasta. Así que si utilizas latas de maíz tierno, asegúrate de dejarlo escurrir muy bien, porque gran parte de esa agua ya está dentro del grano. En mi caso, voy a cocer mi maíz natural tapado para lograr ablandarlo un poco solamente, antes de incorporar la mantequilla. Aunque la cocción la estoy realizando tapada, el aroma que invade toda la cocina es impresionante. Te invito a probar esto de inmediato. Toda esta espuma que observa es el almidón que va escapando del grano, producto del calor, y se va creciendo poco a poco. Fíjate que solamente hay maíz y agua en la olla, todavía no hay nada de sazón. Debes asegurarte de que el fuego esté bajo, no exactamente al mínimo, pero un punto atrás, o sea lo que llamamos medio bajo. Esto puede demorar unos 45 minutos. Por eso te comenté que en caso de que usaras el maíz de lata, la cocción entonces sería mucho más rápida
y lo recomendable sería que en ese caso utilizara fuego medio alto. Recuerda que es maíz frito lo que vamos a hacer y no maíz sancochado. Tapamos de nuevo y continuamos la cocción. Transcurrido el tiempo, que como te dije es de unos 45 minutos, ya vemos como el grano ha expulsado gran parte del almidón que tenía y la preparación se ve más cremosa. Es justo en este momento cuando entra en juego la mantequilla. Esta le dará ese sabor característico que hace de este plato una delicia. Además, dejará la textura mucho más sedosa. Aquí tengo dos barras de mantequilla de 100 gramos, una con sal y otra sin sal. Yo particularmente utilizo mantequilla sin sal en las preparaciones dulces o medio dulces. Me ha dado mejor resultado. Sin embargo, tú puedes usar mantequilla con sal, no hay ningún problema. Primero voy a colocar la mitad de la mantequilla, es decir, unos 50 gramos, y posteriormente colocaré la otra mitad. O sea, una barra de 100 gramos me da perfectamente para mis 6 mazorcas de maíz. Es necesario mezclar bien la preparación para que la mantequilla se disuelva completamente de forma homogénea en toda la preparación. Si la mantequilla viene de la nevera directamente, este proceso tomará un poco más de tiempo. Sin embargo, tiene como ventaja también que va emulsionando la preparación en la medida en que vas revolviendo constantemente. Asegúrate de no dejar un trozo de mantequilla sin disolver, ya que a partir de este momento entramos en la etapa de secado, la cual se irá haciendo conjuntamente con la mantequilla que el grano irá absorbiendo. Desde el momento que se agrega la mantequilla, toda la preparación se va a cocinar destapada, porque como he dicho, debemos ir secando el líquido. Recuerda remover de vez en cuando para que el grano se cueza de forma pareja. Yo voy a aprovechar de rectificar la sal. Recuerda que utilicé mantequilla sin sal y estoy utilizando ahora cerca de media cucharadita de sal. Así que remuevo de nuevo para que la sal se incorpore completamente y sigo en la cocción. Si al probar el grano sientes que está un poquito duro, puedes mantener la preparación tapada por unos 15 o 20 minutos adicionales, ya que toda la cocción tomará cerca de 2 a 2 horas y media en estar lista. Ahora viene otro truquito, que como te dije he ido consiguiendo. La variedad de maíz que se consigue en el país no es maíz dulce, es un maíz dentado. Y esta es la razón por la cual debemos procurar conseguir ese mismo sabor. Esto lo voy a hacer con azúcar. Aquí estoy agregando una cucharada, más o menos, para compensar la ausencia de dulzor natural del maíz dulce. Debes asegurarte de probar la preparación para hacer cualquier corrección que sea necesaria. Cuando incorpores azúcar, no busques obtener un dulce de maíz, no es eso lo que estás consiguiendo. Es un ligero dulzor, el cual naturalmente se consigue del maíz dulce, pero como dije, esta no es una variedad que es fácil conseguir en el país. Así que no trates de colocar mucha azúcar, repito, no es una mermelada de maíz lo que quieres hacer, es maíz dulce frito sureño. Bien, después de transcurrido todo este largo tiempo, finalmente hemos llegado al final de la preparación. Ya nuestro maíz está bastante seco y fíjate que no es completamente seco, lo que quiero decir, sino bastante seco. Ahora nos toca agregar el resto de la mantequilla, es decir, los otros 50 gramos, y también vamos a sazonar con pimienta para darle ese toquecito que tanto nos gusta y que realza el sabor. Recuerda que en este punto es necesario subir la llama del fuego, de manera tal que logres escuchar ese crujir característico de una preparación que comienza un proceso de fritura. Ese es el último paso y no debe tomarte más de un minuto desde que comienzas a escuchar ese crujir de la preparación. No olvides tampoco seguir removiendo. Ese justo es el punto donde más tu preparación te necesita. Por último, algunas sugerencias.
Este plato se sirve como guarnición. Sin embargo, te recomiendo que lo utilices con un buen filete de res. Puede ser un ribeye, un churrasco, papas fritas, aros de cebolla, y de verás que no tiene desperdicio. Anímate a prepararlo, de seguro les va a gustar a todos. Todavía no he encontrado el primero que no le guste. Buen provecho. Llegó el momento de despedirme por ahora, no sin antes recordarte que si esta preparación ha resultado de tu agrado, puedes hacérmelo saber haciendo un clic en la manito. También puedes suscribirte a este canal y así te vas a enterar del material que publico con frecuencia. Soy Williams Pacheco y esto es Hecho en Casa al Natural.